Ahí vi una presentación, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Bueno, esta es la segunda sala de estudio. Ya habíamos hecho la primera sala de estudio donde vimos la descripción del proceso de calificación de invalidez en Colombia. Como para resumir lo que se vio en la sala anterior, básicamente lo que vimos fue que existen dos etapas en el proceso de calificación, según el artículo 41 y según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 3008, y esas etapas se denominan etapa una. La primera etapa es la calificación en primera oportunidad, que ya sabemos que la hacen las entidades de seguridad social, y la segunda etapa es la etapa de calificación de instancias, que la hacen las juntas regionales de calificación y la Junta Nacional de Calificación. Y también vimos que dentro de esas dos etapas pueden coexistir tres tipos de solicitudes: la solicitud inicial de calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Y origen de la contingencia. Y la otra solicitud se refiere a la solicitud de revisión de la incapacidad permanente parcial y del estado de invalidez, es decir, debe haber previamente una calificación una calificación inicial, y la otra es la calificación integral de conformidad con la sentencia 425 y la sentencia 418 del 2011. Eso fue básicamente lo que vimos allí, ¿cierto? El día de hoy vamos a pasar ya al tema ya del decreto 1072 del 2015, que tiene que ver con eh, la integración, funcionamiento y financiación de las juntas de calificación de invalidez, ¿cierto? Entonces, para estudiar este tema, tenemos que hacer un recorrido normativo, obviamente por el decreto 1072 del 2015, la resolución 2050 del 2022, que es la que establece el manual de procedimientos para el funcionamiento de las juntas de calificación, y la resolución 2051 del 2022, que establece los estándares mínimos de calidad de las juntas de calificación. Es decir, si nosotros queremos dominar el tema de cómo funcionan las juntas de calificación, o sea, cómo se integran, cómo es su financiamiento, tenemos que estudiar estas tres normas, o sea, dominarlas: el decreto 1072, la resolución 2050 y la resolución 2051. Ahora bien, en cuanto la historia legal de las integraciones y financiamiento de las juntas de calificación de invalidez, haciendo como especie de un recorrido normativo, desde el año 1994, el Ministerio de Trabajo ha expedido diferentes normas. Y la primera norma fue el decreto 1346 de 1994, ¿cierto? Después se expidió el decreto 2463 del 2001, que obviamente derogó el decreto 1346. Después se profirió el decreto 1352 del 2013, de conformidad con la ley 1562. Y por último está el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del Ministerio de Trabajo, pero que exactamente tenemos que hincarnos en el título 5, que habla sobre las juntas de calificación de invalidez. Estos decretos tenemos que tenerlo presente porque es el recorrido normativo que el ministerio ha implementado durante todos estos años. Ahora bien, esto es importante saberlo. El decreto 1352 de 2013, en principio, se había pensado que había sido compilado en el decreto 1072 del 2015, ¿cierto? Pero el artículo 3.1.1 del decreto 1072 derogó, ¿cierto?, el decreto 1352 del 2013. Es decir, que actualmente la normatividad de integración, financiamiento y funcionamiento de la Junta está en el decreto 1072 de 2015. Y aquí les comparto lo que dice ese numeral. Dice: este decreto regula integralmente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 153 de 1988, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector trabajo que verse sobre las mismas materias. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? Que el 1352 fue derogado por el 1072.
Bueno, entrando en materia, en el decreto 1072 del 2015, en el título 5 vamos a encontrar diferentes temas y subtemas. El decreto 1072 contiene 57 artículos, es decir, es un decreto muy largo, ¿cierto? Luego, entonces, lo que tenemos es que tratar de estructurar el decreto 1072 por temas para poder entenderlo. Entonces, lo que se hizo fue subdividir el decreto en diferentes temas para poder entenderlo. Y la idea es que todos los días vamos a ver un tema diferente. El tema de hoy es en cuanto a las disposiciones generales, ¿cierto? Del decreto 1072 respecto a las juntas de calificación. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que tiene que ver con el campo de aplicación, personas interesadas, principios rectores, naturaleza jurídica de la Junta, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y reacusaciones, ¿cierto? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Siguiendo con nuestro estudio, en los siguientes días vamos a ver el tema número 2 que tiene que ver ya con la estructura y funciones de las juntas regionales, Junta Nacional, los roles comunes, las funciones del director administrativo financiero y las funciones de los integrantes. Este es el tema 2 que vamos a abordar en los días siguientes. El tema 3 tiene que ver con la gestión financiera. Aquí vamos a ver honorarios, gastos, presupuestos, remanentes, manejo de cuentas y gastos administrativos. Posteriormente vamos a ver el tema 4, que tiene que ver ya con el procedimiento de calificación, es decir, requisitos mínimos de los expedientes, reparto, citación, valoración del paciente, emisión de dictamen, audiencia, quórum, notificaciones y recursos. Después vamos a ver el tema número 5, que tiene que ver con el control y vigilancia por parte del ministerio, el control y vigilancia por parte de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación. Y el último tema tenemos que regula el decreto 1072, tiene que ver con los casos especiales, son los regímenes exceptuados y los casos de las fuerzas militares y de la policía. Y bueno, aquí ingresé yo como especie de un tema 7, que son los conceptos básicos y términos procesales que tenemos que tener en cuenta en todo este andamiaje jurídico. Bueno, entonces, comencemos con nuestro primer tema que tiene que ver con las disposiciones generales, campo de aplicación, ¿cierto? Es decir, primeramente, bueno, para entender el campo de aplicación del decreto 1072, tenemos que entender qué se refiere el campo de aplicación de una ley. Según la Corte Constitucional, en la sentencia C-836 del 2001, se dice que el campo de aplicación es aquella norma que determina quiénes, dónde y en qué situaciones se aplica la ley. Es decir, a qué personas se le aplica a la ley, en este caso el decreto 1072, cómo se aplica y en qué situaciones se aplica eso. Digamos, sí, la normatividad que estamos estudiando. Entonces, ese es como un concepto normativo, un concepto básico de qué es el campo de aplicación de una norma, ¿cierto? Ahora bien, teniendo en cuenta el concepto de campo de aplicación, ahora sí entramos en el decreto 1072. Y fíjense bien que el decreto 1072 dice que este mismo decreto se aplica de conformidad con 3 situaciones. Y la primera situación son aquellos casos que de conformidad con el dictamen se requieren producto de las calificaciones en primera oportunidad. Ya nosotros sabemos cuál es la primera oportunidad, que es la primera etapa del proceso de calificación que la hacen las entidades de seguridad social. La segunda situación son aquellos dictámenes que se requieren en segunda instancia en los regímenes exceptuados, los cuales conocen las juntas regionales de calificación de invalidez, cierto que actúa en segunda instancia, razón por la cual no procede recurso de apelación ante la Junta. En lo que tiene que ver con régimen exceptuado son, en este caso, el decreto dice que son los trabajadores de Ecopetrol y los pensionados y los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del FOMAT. Y la última situación, ¿cierto?, es de conformidad con los dictámenes requeridos por las personas, ¿cierto?, para reclamar un derecho o para ser aportado como prueba en procesos judiciales o administrativos, es decir, como prueba pericial. Entonces, tenemos que tener primeramente claro que estas son las 3 situaciones que tenemos que tener en cuenta para determinar a qué personas y a qué entidades se le aplica el decreto 1072. Ahora bien,
En la primera situación, que es de conformidad con los dictámenes proferidos en primera oportunidad, se le aplican a 10 personas específicas y a 5 entidades, digámoslo así, lo podemos decir como personas jurídicas. Entonces, en la primera situación se le aplica a entidades como a los empleadores, las ARLs, las EPS, las administradoras del sistema pensional, la AFP, y las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte. Eso es lo que tenemos que tener claro. En la primera situación se aplican estas entidades o personas jurídicas. Hice la división así para más o menos memorizar, digámoslo así, cuáles son esas personas, porque en este caso son 15, pero las dividí entre personas naturales y personas jurídicas. En cuanto a las personas como tal, o sea, las personas jurídicas, dice que se le aplicará de conformidad con la situación número 1 a los afiliados, obviamente, del Sistema General de Riesgos Laborales o sus beneficiarios. Eso no se nos puede olvidar. Segundo, los trabajadores y servidores públicos del territorio nacional del sector tanto público como privado. Tercero, trabajadores independientes afiliados al Sistema General, al Sistema de Seguridad Social Integral. Cuarto, a los pensionados por invalidez, obvio. Quinto, y en este punto 5 tenemos que tener en cuenta esto. Se le aplica al personal civil del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares. Sabemos que las fuerzas militares, ¿cierto? Ellos tienen su régimen especial, su junta de calificación especial y no se le aplica a los miembros de las fuerzas militares, pero aquí se le aplica al personal civil del Ministerio de Defensa y de las fuerzas militares. Asimismo, se le aplica al personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Séptimo, personas no afiliadas, ojo, al sistema de seguridad social, pero que hayan estado afiliados anteriormente al sistema de riesgos laborales. Estas son personas no afiliadas. El octavo son personas no activas del sistema general de pensiones. Entre el punto 7 y el punto 8 hay una gran diferencia. Las personas no activas del sistema general de pensiones son aquellas que, por ejemplo, trabajaron, ¿cierto? En una empresa, las afiliaron a Seguridad Social, pero, por ejemplo, a la fecha de hoy, pues no están trabajando, no están activas, pero están afiliadas al Sistema General de Pensiones. Y las personas no afiliadas que nunca han sido afiliadas al sistema. Ahora bien, el punto 9 son los afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Se refiere obviamente a los senadores, representantes de la Cámara. Y el punto 10 a los pensionados por invalidez o aspirantes a beneficiario o la persona que demuestre que aquel está imposibilitado o persona que haya demostrado su interés jurídico. Entonces, estos son el conjunto tanto de personas jurídicas y personas naturales que se le aplica el decreto 1072 de conformidad con la situación número 1, es decir, dictámenes proferidos en primera oportunidad. Ahora bien, en la situación número 2, que es los dictámenes proferidos en segunda instancia, ¿cierto? Respecto a los regímenes exceptuados, tenemos que decir que se aplica a dos grupos de personas. A los educadores afiliados al FOMAT, es decir, a los maestros, y a los trabajadores y pensionados de empresas de Ecopetrol. ¿Cuáles son las características de esta situación? Primero, que únicamente conocen las juntas regionales de invalidez en segunda instancia. Y lo otro es que no procede el recurso de apelación ante la Junta Nacional. Es decir, en el caso del magisterio, el magisterio tiene su entidad en primera instancia que califica al docente, ¿cierto? Que son las uniones temporales. Se hace la calificación allí y el docente presenta su recurso de apelación y ese recurso de apelación conocen las juntas regionales de invalidez. Es decir, en este caso, en esta situación, muere el trámite de calificación ante la Junta de Calificación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez competente y no procede recurso de apelación. Es decir, que estos procesos nunca llegan a la Junta Nacional de Calificación. Eso hay que tenerlo claro con respecto a esta segunda situación. Ahora bien, en la tercera situación, que son los dictámenes que requieren las personas, ¿cierto? Para ser aportado en un proceso judicial, en un proceso administrativo, para reclamar un derecho, hay que tener en cuenta que se aplica a tres tipos de personas. La primera, personas que requieren el dictamen, obviamente, con los fines establecidos en la situación descrita.
Segundo, a entidades bancarias o compañías de seguro. Y tercero, a personas con derecho a la prestación y beneficios contemplados en el artículo 46 de la Ley 418, que es la prestación humanitaria periódica para las víctimas de conflicto armado. En este caso, esta situación tiene tres características. Primero, cuando la persona requiere este dictamen, lo primero que tiene que demostrar es el interés jurídico, es decir, por qué va a requerir ese dictamen. Segundo, indicar puntualmente la finalidad del dictamen, es decir, por ejemplo, una persona víctima del conflicto armado que quiera solicitar la prestación económica de la Ley 418, artículo 46, que es la prestación humanitaria, debe manifestar en la solicitud del dictamen, por ejemplo, no, yo estoy solicitando este dictamen con el fin de ser acreedor de la prestación humanitaria. A eso hace referencia que se debe indicar puntualmente la finalidad del dictamen. Según el tercero, manifestar cuáles son las demás partes interesadas, es decir, si dentro de la solicitud que se está haciendo, este tipo de persona puede afectar a otras personas, debe indicarse aquí. Cuarto, que es fundamental, en este tipo de situaciones también conocen únicamente las juntas regionales de calificación de invalidez como perito. Es decir, cuando una entidad bancaria está estudiando el pago de un grupo, de un seguro de grupo deudor, es decir, cuando la persona hace un préstamo bancario y firma una póliza de seguro y en la póliza de seguro firma una póliza de grupo deudor, ¿cierto? Y la entidad bancaria quiere, digámoslo así, determinar si verdaderamente tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral para ser beneficiario de la póliza de seguro, entonces se debe requerir a la junta de calificación competente. Y en este caso ellos actuarán como peritos. Quinto, en principio, y esto hay que tenerlo en cuenta, el decreto 1072 decía que frente a estos dictámenes no se profería, no era admisible el recurso de apelación. Pero en la sentencia del 22 de julio del 2023, el Consejo de Estado dijo que sí o sea, declaró nulo esa parte y determinó que sí procede el recurso de apelación con respecto a este tipo de situaciones. Es decir, que si la Junta Regional de Calificación emite el dictamen y, por ejemplo, la entidad bancaria o la persona o la víctima de conflicto, ¿cierto? No está de acuerdo, puede presentar su recurso de apelación y entonces muere ese trámite ante la Junta Nacional de Calificación. Nosotros en la sala de nosotros hemos conocido, por ejemplo, el caso de las víctimas del conflicto armado, ¿cierto? En donde se determinó un dictamen pericial y llegó como segunda instancia en nuestra sala. Entonces, compañero, estas son las tres situaciones en las cuales se aplica el decreto 1072. Estas son las personas, las entidades y las características que se debe tener en cuenta. Hay que recordar que en la citación número 2 no procede recurso de apelación en cuanto a los dictámenes de los docentes, en cuanto a los dictámenes de los trabajadores de Ecopetrol. Bueno, ahora pasamos a un punto también importante que tiene que ver con las personas interesadas, es decir, cuáles son las personas interesadas que determina el decreto 1072 en los trámites de calificación de invalidez. Entonces, las personas interesadas son aquellas personas naturales o jurídicas, obviamente interesadas en el resultado, interesadas en el resultado del dictamen, que deben ser notificadas y comunicadas de manera obligatoria, so pena de vulneración del debido proceso. Es decir, a estas personas que vamos a ver, se les tiene que notificar sí o sí el dictamen de calificación si no se vulnera el debido proceso. En cuanto a las personas naturales, obviamente es la persona objeto del dictamen o su beneficiario en caso de muerte. Eso lo tenemos claro porque el dictamen se tiene que notificar, obviamente, a la persona que se le realiza el dictamen o en caso de fallecimiento de la persona a sus beneficiarios. En cuanto a las entidades, se le debe notificar y comunicar a la EPS, a la ARL, a la administradora de fondo de pensión, al empleador y a las compañías de seguro. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en el examen nos dice cuáles son las personas interesadas, aquí están relacionadas. Y si nos preguntan, por ejemplo, ¿será que no es necesario notificar a alguna de estas personas? Obviamente tenemos que responder que no es ilegal omitir la comunicación y notificación del dictamen a estas entidades jurídicas y a estas personas naturales.
Bueno, ahora pasamos a los principios rectores. El decreto 1072 dice que todas las actuaciones de los miembros integrantes de las juntas de calificación de invalidez, la regional y nacional, se deben regir por los siguientes principios. Son 15 principios. Obviamente, el primer principio hace referencia a los que están contenidos en la Constitución Política de 1991, más preciso en el artículo 200, en el 209 de la Constitución Política. Debe regirse por la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la unidad, la ética profesional y para los médicos, en este caso, las disposiciones del Manual Único de Calificación de Invalidez o las normas que los modifiquen. Entonces, estos son los principios que deben regir todos los actos que profieran las juntas de calificación de invalidez. ¿Sí? Ahora bien, pasemos al tema de la naturaleza jurídica de las juntas de calificación de invalidez. El decreto 1072 identifica 15 características que tienen las juntas de calificación de invalidez. Y la primera hace referencia a que son órganos del sistema de seguridad social integral. La segunda característica es que las juntas de calificación son de orden nacional. La tercera es que son de creación legal, obviamente porque son creadas por la Ley 100. Asimismo, las juntas de calificación son adscritas al Ministerio de Trabajo. Tienen personería jurídica, se rigen por el derecho privado, son sin ánimo de lucro, son de carácter interdisciplinarios, están sujetos a revisión fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación, tienen autonomía técnica y científica en sus dictámenes periciales, es decir, ninguna entidad puede, digámoslo así, coaccionar la autonomía de los médicos. Ellos son autónomos en sus dictámenes. 11. Sus decisiones son de carácter obligatorio, es decir, si se define una contingencia de origen laboral o común y se determina un PCL, la entidad de seguridad social que tiene que pagar la pensión o la indemnización tiene que cumplir con esa decisión que toma la Junta. Asimismo, es importante saber que los integrantes responderán solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios tanto a los afiliados y a las entidades de seguridad social, siempre y cuando, obviamente, esté demostrado plenamente el hecho dentro del proceso. Es decir, si nos preguntan cómo es la responsabilidad en caso de un daño a una entidad o a un afiliado, tienen que responder solidariamente los médicos que emiten el dictamen de calificación, ¿cierto? Otra característica es que no necesariamente, ¿cierto?, las juntas de calificación coinciden con el mapa político de Colombia. Ejemplo, el departamento de La Guajira no tiene junta regional de calificación, lo asume la Junta Regional de Bogotá y Cundinamarca, ¿cierto? Entonces, no en todos los departamentos hay juntas regionales, sino que la asuman otras juntas regionales. Por lo tanto, no siempre van a coincidir con el mapa político. Esa es una de las características. Cuando se presenta una demanda, se demanda a la Junta como una entidad con personalidad jurídica y al dictamen de calificación. O sea, una demanda laboral debe estar dirigida ante la Junta como persona jurídica y al dictamen de calificación. Es decir, aquí no podemos demandar, en una demanda laboral no se puede demandar, por ejemplo, Ministerio de Trabajo, Junta de Calificación Nacional, Regional, no. Únicamente se debe demandar a la Junta Regional y al dictamen que prefirió. Y como última característica, en los procesos judiciales, el juez, ¿cierto?, puede designar, ¿cierto?, a una junta regional diferente a la que emitió el dictamen, con el fin de confirmar si ese dictamen es legal o no legal. Entonces, en algunos casos siempre nos encontramos que, por ejemplo, dentro de su autonomía probatoria, el juez puede decir, bueno, aquí se está demandando un dictamen proferido por la Junta Regional del Atlántico. Se decreta la prueba para que la Junta de Bogotá y Cundinamarca aporte un nuevo dictamen pericial. Entonces, eso es una autonomía del juez laboral y esto es una característica de la Junta, es decir, cualquier Junta, ¿cierto?, puede, digamos, emitir un dictamen
diferente a la que se está estudiando. Bueno, ahora pasamos a un tema importante que tiene que ver con las inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y reacusaciones que están sometidos todos los miembros e integrantes de la Junta de Calificación. Y antes de estudiar, de aterrizar cuáles son esas particularidades, tenemos que tener en cuenta cuáles son los conceptos de inhabilidad. Y se dice que la inhabilidad es una circunstancia jurídica que impide a la persona ser nombrada, elegida y posesionada o continuar en un cargo o una función pública. Es decir, la inhabilidad lo que trata de evitar es que esa persona, ¿cierto?, sea posesionada y elegida. Y esa circunstancia jurídica está establecida en la Constitución y en la ley. Es decir, son circunstancias taxativas. Teniendo en cuenta que nosotros somos particulares, que ejercemos una función pública, nos aplica el Código Disciplinario Único, es decir, la Ley 1952 de 2019, artículos 18 al 74, que habla sobre el régimen de los particulares. En cuanto a las incompatibilidades, la incompatibilidad apunta no tanto a impedir el ingreso, sino a prohibir que quien ocupa el cargo, ¿cierto?, no realice ciertas actividades de manera simultánea. Es decir, en la incompatibilidad ya estamos dentro del cargo y la norma lo que dice es que usted, siendo miembro de la Junta de Calificación, no puede al mismo tiempo realizar estas actividades. Es decir, es incompatible lo que usted está haciendo en este momento con lo que puede hacer. Entonces, esa es la gran diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad. En cuanto a los impedimentos, ¿cierto? Que es otro tópico diferente a la inhabilidad y a la incompatibilidad. Aquí lo que se busca es proteger la imparcialidad, ¿cierto? Y el impedimento, los impedimentos también están taxativamente establecidos en la ley y lo que busca es que la persona que va a conocer un caso, en este caso, en este caso concreto, por ejemplo, un médico, ¿cierto? Lo que busca es que ese dictamen se profiera de manera imparcial y por lo tanto la norma señala, ¿cierto?, unas causales de impedimentos que ahorita la vamos a ver para que se aparte del caso y que otra persona, es decir, otro médico, conozca el caso con el fin de que no se contamine. La reacusación es producto del impedimento, es decir, cuando la persona no se declara impedida, cualquiera de las partes entonces solicita o formula una recusación diciendo, señor, usted tiene que declararse impedido. ¿Por qué? Porque de pronto tenía una relación, una amistad con la persona objeto de dictamen, entonces no podía hacerlo. Bueno, ahora sí entremos a las inhabilidades que dice el decreto 1072. Ya estudiamos los conceptos básicos de qué son las inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y recusaciones. En cuanto a las inhabilidades, como ya se dijo, como somos particulares que ejercemos una función pública, nos aplica el Código Disciplinario Único y tenemos que estudiar los artículos 68 al 74 del régimen de los particulares de la Ley 1952 y ahí están establecidos de manera concreta, ¿cierto?, cuáles son esas eh, inhabilidades. Por ejemplo, aquí está, en cuanto a esos artículos del 68 al 74, dice, por ejemplo, las inhabilidades son aquellas derivadas, por ejemplo, las derivadas de una sentencia o fallo judicial o fallo disciplinario. Es decir, si una persona es suspendida con un fallo disciplinario, obviamente queda inhabilitado. Las contempladas en el artículo 42 y 43, que son las siguientes. Por ejemplo, eh, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor a 4 años por el delito doloso dentro de los 10 años anteriores, salvo que se trate de un delito político. Es decir, estamos inhabilitados o puede estar inhabilitada una persona, primero, haya tenido una condena de 4 años, que el delito sea doloso y que se haya condenado 10 años anteriores a su posesión, ¿sí? Según el otro caso, es haber sido Doctor, otra sancionado vez, porfa, despacio, el primero, despacio. Bueno, el primero. porfa, el primero. Bueno, haber sido condenado con pena privativa de la libertad
con una pena mayor a 4 años por un delito doloso dentro de los 10 años anteriores, ¿cierto? A la posesión del cargo. Esta inhabilidad, obviamente, tendrá una duración de la pena privativa, es decir, si fue condenado a 6 años, o sea, queda inhabilitado por 6 años, ¿sí? Segundo, haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces dentro de los últimos 5 años por faltas graves, leves o dolosas, o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de 3 años contados a partir de la ejecutoriedad de la última sanción. Es decir, si en los últimos 5 años la persona ha sido sancionada más de 3 veces, o sea, 3 veces o más, queda también inhabilitado, ¿cierto? Es decir, por faltas graves y por faltas dolosas. Haber estado en interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, que es la que vimos ahorita, o haber sido suspendido por su profesión o haber sido excluido en esta. Es decir, si por ejemplo existe una sanción del Tribunal de Ética Médica, ¿cierto? Y el Tribunal de Ética Médica decide quitarle la tarjeta profesional al médico, ¿cierto? Entonces ahí queda también inhabilitado. A eso hace referencia. Y por último, haber sido declarado responsablemente con responsabilidad fiscal, ¿cierto? O sea, tener una sanción fiscal también quedan inhabilitados estas personas. De todas maneras, con respecto a esto, yo le voy a mandar un cuadro sinóptico comprimido para, digámoslo así, tener más claridad sobre esto, porque esto sí es norma de norma del Código Disciplinario Único, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, se puede presentar un caso, una pregunta situacional, ¿cierto? De que, por ejemplo, no, si la persona fue, por ejemplo, si la persona, un médico fue condenado por 1 año. Entonces, la pregunta es, ¿está inhabilitado o no está inhabilitado? Según la norma, no, porque dice son 4 años. Sí, entonces por eso es que es importante esto. Yo le voy a mandar el cuadro con respecto a todas estas inhabilidades. Jesús, Sí, una pregunta. ¿Te acuerdas que, bueno, yo me desconecté hace como 2, 3 años del Código Disciplinario? ¿Al fin entró en vigencia el nuevo o no? sí, claro, ya entró. Ajá. ¿Y es este o es Sí, es el otro? sí es este. Ujú. Del Sí, es este. 2019. Pero no había 2019. uno que entraba en el 2022. O sea, Es que se expidió y duró como 2 años para entrar en vigencia. Es este ajá, mismo. es. Ujú. O Sí, es sea, este es esta mismo. misma ley Sí, esa misma ley, ajá, sí. Ujú. del 2019. Del 2019, ajá. Ah, bueno, listo. Sí, esa era la duda porque eso no lo socializaron, pero que iba a entrar por fases, como por Ujú. tiempo. Ah, ok. Entonces Sí, es pero a la este, fecha de hoy, 2026, está implementado totalmente. ajá. Ley Ujú. 1952. Ah, bueno, Del esa era 20. la. eh, Ok. Bueno, y la otra situación de inhabilidad es la que establece el artículo 2 del artículo 19 de la ley 1562-2012, que habla sobre el límite de los periodos que deben tener los miembros de la Junta. Sabemos que aquí, bueno, hay un caso particular con los actuales miembros. eh, bueno, han permanecido más del periodo y están en un estado de necesidad. Yo incluso el día de hoy vi un concepto con respecto a esta situación y es que ellos siempre alegan de que ellos ganaron el concurso y que por lo tanto ellos incluso quieren irse hasta el retiro forzoso, es decir, hasta los 70 años. Pero encontré que si ellos concursaron, obviamente ganaron su concurso, eso no hay que desconocerlo, ellos fueron nombrados en su decreto, en su resolución, por 3 años. Es decir, después de pasados 3 años, entraron en un estado de necesidad, porque no se puede abandonar a la Junta. Luego, entonces, sí hay mérito con respecto al periodo de los 3 años, pero el periodo después de los 3 años hasta la fecha de hoy, 2026, es una estabilidad
digámoslo así, o una designación provisional. Es decir, ellos en este momento están designados provisionalmente después de haber culminado su periodo, ¿cierto? De todas maneras, esto como se han presentado tantas cosas, no se le ha dado tanta trascendencia, pero digámoslo, cuando ya se haga el concurso y quede todo nivelado, ya ninguna persona puede estar más de 6 años o si no, entra en estado de inhabilidad. Bueno, ahora sí vamos a entrar en cuanto a las incompatibilidades. Ya vimos las inhabilidades que están en el Código Disciplinario Único. Hicimos nombramos como 3, tenemos que profundizar más en eso, pero las incompatibilidades son importantes. Recordemos que la incompatibilidad, como ya se dijo, es cuando a usted se le prohíbe, siendo miembro de la Junta Nacional, actuar o hacer actividades al mismo tiempo. Y el decreto 1072 dice que primero, un miembro o un integrante de la Junta de Calificación, ¿cierto? No podrá tener vínculo alguno con las entidades de seguridad social. Es decir, un médico que esté actualmente laborando en cualquier junta no podrá tener al mismo tiempo ninguna vinculación, ¿cierto? Porque eso es incompatible. Segundo, no podrás realizar ninguna actividad relacionada con la calificación de origen, fecha de estructuración, pérdida de capacidad laboral con entidades del sistema de seguridad social. Esa es otra incompatibilidad. Tercero, no podrá realizar labores administrativas y comerciales con entidades de seguridad social. También, es decir, aquí vemos, ¿cierto?, que se prohíbe no tener vínculos, no realizar actividades y no realizar labores administrativas y comerciales con entidades de seguridad social. Cuarta incompatibilidad, no podrá tener vínculos con entidades de dirección, vigilancia y control. Es decir, en este caso, sabemos que el Ministerio de Trabajo es el que vigila las juntas, más precisamente las direcciones territoriales. Luego, entonces, un miembro de la Junta no puede tener vínculo con esas entidades de vigilancia, porque son los que vigilan a ellos mismos, ¿sí? Quinto, en cuanto a los suplentes y ad hoc, esta incompatibilidad no procede solo en los casos que requiera tomar posesión para ser integrante. Es decir, mientras el suplente y el ad hoc pues, no se haya posicionado de los casos para conocerlo, ¿cierto? No se les aplica la incompatibilidad, pero una vez toman posesión, se reactivan esas incompatibilidades. Ello quiere decir que, por ejemplo, si un suplente o un ad hoc tiene, por ejemplo, una vinculación con una entidad territorial, con una entidad de seguridad social, ¿cierto? Y le llega un caso, ¿cierto? De conocimiento de él con esa misma entidad que tiene el vínculo, tiene dos opciones, o no tomar posesión o renunciar al vínculo que tiene. Entonces eso debe quedar claro. No sé si hay una pregunta con respecto a eso. No, doc. No, no, lo que yo decía el otro día, Doc, cuando su merced hablaba de este tema, es que esto no, pues como comentario, Así no, ¿no? Como no, pregunta, no se cumple. esto no se cumple, Doc, esto no se Ujú. cumple. Si uno va y le pregunta a los doctores que han estado de ad hoc o de Ujú. suplentes, más de uno de ellos tiene vinculación con entidades de seguridad social y ellos no han renunciado a sus cargos para ir a hacer 5 o 10 casos solamente, porque además sería un absurdo, es decir, renunciar a su trabajo para ir a hacer 5 o 10 o 20 casos como ad hoc o como suplente. Claro, sí, tiene razón, no, pero aquí, bueno, como ese día habiendo comentado, es que si por ejemplo son 10 casos, ¿cierto? Y si esos de los 5 casos que voy a conocer, hay 5 que se relacionan con mi entidad de seguridad social que estoy vinculado, pues no acepto los 5 y me voy por los otros 5. Y los otros 5 lo puede conocer una persona que no tenga la vinculación con esa entidad territorial, con esa entidad de seguridad social. Ese es el deber ser. Pero bueno, eso es lo que sucede y esos son, mira el conocimiento, de pronto se desconoce eso, incluso esto es causal de mala conducta. Bueno, 6.
no podrá prestar a título personal o por interpuesta persona asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con sus funciones en ninguna entidad de seguridad social durante los 2 últimos años. Es decir, si se nos determina la designación, ¿cierto? Como médico principal o, sí, como médico principal de cualquier sala, se nos prohíbe, ¿cierto? Durante 2 años realizar estas actividades a título personal o por interpuesta persona. Es decir, esto es una, digámoslo así, una prohibición legal por 2 años. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, entonces entramos en una incompatibilidad. Ahora bien, la séptima dice, no podrá de manera indefinida, y aquí es de manera indefinida, prestar a título personal o por medio de otra persona representación, asesoría en asuntos concretos que conoció en ejercicio de sus funciones. Es decir, en esta incompatibilidad es, por ejemplo, como médico de cualquier sala, termino mi designación, digámoslo así, pasan los 2 años, ¿cierto? Y después de esos 2 años puede que llegue un caso que conocí en la Junta Nacional o en la regional, luego entonces en ese caso no puedo ni conocerlo. O sea, queda prohibido de por vida conocerlo, asesorarlo, ¿sí? Asistirlo o representarlo, ¿sí? Ahora bien, este régimen de impedimentos y regulaciones aplica, bueno, listo, eso es en cuanto a las incompatibilidades. ¿Están claras las incompatibilidades? Son 7, tenemos que recordarlas. Sí, es que también he estado reflexionando lo que los compañeros de la sala de descongestión en su momento, pues se pensaba con este tema, ¿sí? Que también es de doble vía, porque también cuando se salga, según la resolución 2050, creo que es, dice que tampoco se podrá vincularse después de salir de las Ajá, funciones sí. de las salas, ¿sí? Entonces, la verdad es que eso es pues, bastante difícil Sí, porque la gente, ¿cómo se va a quedar manicruzada en un momento dado si no le sale más nada? Si no, bueno, ese tema, no sé, no, habría que revisar. este tema es discutible, incluso puede ser objeto de demanda, ¿sí? Yo creo que ahí se vulnera el derecho al trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, prohibirle 2 Sí. años a una persona pues, que exclusivamente se dedica a eso, como, o sea no, igual no tiene sentido, ¿sí? Yo creo que está como mal redactado porque sería más bien así como lo tiene el código, ¿sí? Si, por Ujú. ejemplo, el médico o el profesional, el fisio o el terapeuta le correspondió en un momento dado conformar parte de esa sala de X ARL o de X fondo de pensión, ¿sí? De que Ujú. conforme la junta no, el comité interdisciplinario de calificación, pues obviamente si me toca un caso que yo veo que vuelve nuevamente y que tiene el antecedente de ser calificado por la Junta Nacional, pues Ajá, se aparta, uno se aparta. Ah, no, mira, este caso yo lo conocí, correcto. aparte. Y ya se saca el formato, se firma y chao. Creo Sí, yo que debería ser el proceso. es que como son 2 partes, yo diría que, o sea, yo no estoy de acuerdo con el límite de los 2 años, eso me parece absurdo, es ilegal e inconstitucional, pero el que no se conozca el caso porque lo conocí anteriormente, ese sí tiene razón de ser, ¿sí? Sí, claro. Pero Sí. no, Por no ahí tiene sí, sentido. y no tendría ninguna, porque allá no se paga por casos ni nada, sino, no, mira, más Ujú. bien busquemos de alguien del equipo que haga las veces y ya yo me aparto del caso, debería ser como esa estructura, ¿no? Pero bueno, Claro, sí. sí, ahí se Ujú. está haciendo patria, como quien dice. Listo. Bueno, ahora pasamos al tema de los impedimentos y recusaciones. El decreto 1072 dice taxativamente que en cuanto a los impedimentos y recusaciones se le aplica lo que se le aplica también a los jueces de la República, que están consignados en el Código General del Proceso. Entonces, el Código General del Proceso, en los artículos 140 y 141, dispone taxativamente cuáles son las causales de impedimento, es decir, cuando el juez debe declararse impedido, tan pronto se dé cuenta de la causal, ¿cierto? Eso se le aplica también a los miembros de la Junta. Aquí hice un resumen de las causales, ¿cierto? De impedimento.
Y la primera causal de impedimento es cuando se tiene un interés, el juez o las partes, en este caso el médico o cualquier parte que esté dentro del proceso de calificación. Un interés bueno, a mí me conviene que salga esto así. Entonces, en ese caso yo tengo que apartarme, ¿cierto? Segundo, por haber conocido el asunto en instancia anterior, lo que por ejemplo estábamos discutiendo en este momento. O sea, si yo como médico conocí ya el caso en una instancia anterior, tengo que declararme impedido, apartarme del caso. Tercero, que se tenga un parentesco con alguna de las partes, su representante o su apoderado. Es decir, si por ejemplo a la sala llega un caso que, por ejemplo, el médico tenga una relación de parentesco, que sea, por ejemplo, un primo o una hermana, ahí tiene que apartarse del caso. Yo me declaro impedido porque es mi hermana, es mi primo, es mi tío, quien voy a calificar. O incluso si tiene apoderado y tiene alguna relación con el apoderado, también tiene que apartarse del caso. Cuarto, por dependencia, administración de negocios o pleitos pendientes entre el juez y las partes. Es decir, en este caso es que si, por ejemplo, llega en un caso a la sala y si tiene alguna relación de negocio, es decir, si soy acreedor o soy deudor o le presté una plata o tengamos un tipo de negocio, ¿cierto? Pecuniario, ¿cierto? Tengo que declararme impedido y apartarme del caso. Quinto, por denuncias penales o disciplinarias cruzadas entre jueces y partes. Por ejemplo, llega el caso y me doy cuenta que la persona que voy a calificar me denunció penalmente hace 2 años. O también me colocó una queja disciplinaria. Entonces ahí tengo que apartarme también del caso y declararme impedido. ¿Por qué? Porque no se va a resolver el caso de manera objetiva. Sexto, por enemistad grave o amistad íntima. Entonces, obviamente, llega el caso y si yo veo que el que voy a calificar, ¿cierto? Es enemigo mío por X o Y circunstancia, o por el contrario, es íntimo mío, pues estudió conmigo en la universidad o es vecino mío, ¿cierto? Tengo que apartarme del caso. Séptimo, por ser acreedor, deudor o socio de alguna de las partes, se relaciona con la otra. Por aquí lo dice más preciso, es decir, si la persona que estoy calificando por X o Y motivo yo soy acreedor de él o deudor, tengo que apartarme del caso. Octavo, por haber dado consejo o conceptos sobre el litigio o haber intervenido como apoderado, Ministerio Público o perito. Es decir, si anteriormente yo emití un concepto o un consejo respecto al caso que estoy estudiando, tengo que declararme también impedido y apartarme del caso. Noveno, por haber sido heredero o legatario. Bueno, en algunas partes puede que se presente así, de que tengamos una relación, la persona, perdón, tenga una relación con respecto a la persona objeto de dictamen en un caso de herencia, ¿sí? Décimo, por tener pleito pendiente sobre la misma cuestión jurídica que debe fallar. Es decir, que exista dentro del mismo asunto, ¿cierto? Una demanda en contra de ese pleito que esté por fallar, pero de pronto en estos casos casi no se da eso. Esos son, digamos, las causales de impedimento más importantes que están en el Código General del Proceso que se le aplica a los miembros de la Junta y que las explicamos de manera, digamos así, muy precisas, pero que creo que tenemos ya como que el manejo de todo esto, compañeros, ¿cierto? No hay pregunta con respecto a estos impedimentos. No, señor. Ok, bueno, ahora vamos a ver el trámite de los impedimentos y recusaciones. O sea, cómo yo me declaro impedido frente a cuando se presenta a una de estas situaciones. Primero, el integrante tan pronto conozca del impedimento, ¿cierto? O de la causal de impedimento,
dentro de los 3 días siguientes pondrá en conocimiento al director de la Junta, al director de la Junta. Es decir, yo hoy me di cuenta de que el que iba a calificar era mi tío. Entonces, dentro de los 3 días siguientes tengo que poner en conocimiento al director, mire, director, yo me declaro impedido en este caso porque la persona que voy a calificar tiene una relación de parentesco conmigo. Cuando ya se notifica al director, el director convocará a los integrantes principales de la Junta o de la sala, ¿cierto? Para que resuelva el impedimento o la reacusación, porque también se puede conocer la reacusación, es decir, es la queja que se presenta en contra de la persona que no se declaró impedido. Ya estando en manos de las salas principales, ¿cierto? Se tomará la decisión que se tomará por mayoría de los integrantes. Aquí, ¿qué puede suceder? ¿Se acepta o no se acepta el impedimento? En caso de que se acepte, en caso de que no se acepte el impedimento, se devuelve el expediente al integrante para que siga con el conocimiento. Pero en caso de que se acepte el impedimento, es decir, que sí hay un impedimento para conocer el caso, entonces, en ese caso, el director administrativo procede a llamar, ¿cierto?, a la Dirección de Riesgos Laborales para que se integre el médico ad hoc o el suplente, ¿cierto?, según sea el caso. Ahora bien, esto aquí es importante. A los integrantes suplentes que de pronto van a reemplazar a esa persona que se declaró impedida o al médico ad honorem que les sean designados, no se les aplicará los impedimentos. Ojo, esto es importante. No se le aplica los impedimentos, pero no podrán tener ninguna relación directa o indirecta con la entidad que calificó en primera oportunidad. Esto también lo vimos la vez pasada, es decir, se acepta el impedimento, se llama al médico, pero resulta y pasa que el médico, cuando va a estudiar el caso, se da cuenta que en primera oportunidad, ¿cierto? Calificó la EPS, no sé, bueno, la ARL Sura, pero resulta pasa que tiene un contrato con la ARL Sura. Entonces, ahí tiene que declararse impedido. O sea, no podrá tener ningún tipo de vinculación el médico suplente o ad honorem que reemplace el médico que se ha declarado impedido. Porque la norma lo dice. Si se presenta esta circunstancia, el director administrativo y financiero solicitará otro médico ad hoc. Entonces, compañero, ya terminamos el día de hoy. El día de mañana a las 8 nuevamente vamos a ver ya lo que tiene que ver con la estructura, es decir, las funciones de la Junta Nacional, funciones de juntas regionales, los roles comunes, funciones del director administrativo financiero y las funciones de los integrantes. ¿Sí? Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta, sugerencia, reclamo, objeciones. No, todo muy claro de mi parte. Sí, por acá también. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Gracias, doctor Jesús. Le voy a mandar un cuestionario, ¿cierto? Porque la idea no solamente es escuchar, porque igualmente está grabado. Yo le voy a mandar la grabación para que igualmente ustedes vayan repasando esas cosas. Pero la idea es irnos familiarizando con lo que pueda suceder en el concurso. Entonces, en este instante les voy a mandar el cuestionario de la pregunta de la clase pasada, ¿sí? Y mañana le mando entonces lo de esta clase, ¿sí? Para ver cómo le van. Son preguntas de falso y verdadero y preguntas de selección de única respuesta y múltiple respuesta. ¿Oyeron? Entonces yo se las mando Vale. al WhatsApp. Bueno, que tengan buena noche. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Que Gracias. Buenas noches. descansen. Chao. Adiós.